Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Éxodo capítulo 34 del 1 al 35. Nuevas tablas de la ley. El Señor dijo a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Advertencia contra la idolatría. Entonces Dios contestó: Voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropiezo en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aun en el tiempo de Ar y de Segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año.
3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de la tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El rostro de Moisés resplandece. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Meditemos. Moisés había pedido ver la gloriosa presencia de Dios. Así que aquí Dios continúa respondiendo a su petición. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es más que una visión o poder y majestad. También incluye su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. La gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón, su justicia. Y nosotros recibimos sus bendiciones diariamente. Nosotros mostramos nuestro agradecimiento a Dios y le damos gloria cuando nuestro carácter se asemeja a Él. Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, a quien se debe temer. Sin embargo, en estas palabras Dios le revela a Moisés la esencia de su naturaleza. Que aprendamos acerca de Dios en estos versículos. Que aprendemos acerca de Dios en estos versículos. Dios es misericordioso, bondadoso, amoroso, compasivo. No podemos aceptar los argumentos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es puramente vengativo. Más bien, recuerde que Dios es lento para enojarse y que su amor no disminuye. ¿Por qué tendría que afectar el pecado a los hijos y a los nietos? Este no es un castigo sin sentido, ya que aún hoy los hijos continúan sufriendo debido a los pecados de los padres. Considere, por ejemplo, las consecuencias del maltrato infantil o el alcoholismo. Sin embargo, de igual manera, los pecados menos obvios como el egoísmo y la codicia también nos afectan. Las consecuencias terribles del pecado no se limitan a un número de familia particular. Cuídese de ser indiferente ante el pecado, arrepiéntase y apártese de él. Es posible que hoy las consecuencias de su pecado no le causen muchos problemas, pero más adelante le podría afectar lo más valioso de su vida, a sus hijos y a sus nietos. Dios les dijo a los israelitas que no participaran en los ritos religiosos de los pueblos que los rodeaban, sino que fueran completamente fieles y devotos a Él. La idolatría simplemente no es compatible con la adoración al Dios Santo. Por eso Jesús dijo: nadie puede servir a 2 amos. No se puede servir al Dios y al dinero. En Lucas 16:13, el amor al dinero es
el Dios de este siglo y muchos cristianos intentan hacer un trato con este Dios que esclaviza. ¿Está usted tratando de adorar a dos dioses al mismo tiempo? ¿A cuál le profesa lealtad? Éxodo 35 del 1 al 35, el día de reposo. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: Estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Ofrenda para el tabernáculo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Obreros para el tabernáculo. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases. El arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, y la cortina para la puerta del atrio. Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y de bronce trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especies y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas: Miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador, en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Meditemos. Dios no le requirió a todo el pueblo que presentara estas ofrendas especiales, sino que apeló a quienes eran de corazón generoso. Solamente las personas que están dispuestas a dar fueron invitadas a participar. Dios ama a la persona que da con alegría, como dice 2 Corintios 9:7. Nuestra ofrenda debe ser por amor y generosidad, no por una conciencia culpable. Haga un inventario de todo lo que Dios ha hecho por usted. ¿Lo ha bendecido lo suficiente como para satisfacer sus necesidades diarias? De gracias y luego dé alegremente de sus posesiones a alguien para que las necesidades de esa persona sean satisfechas. Experimente el gozo de dar a Dios de todo corazón. Moisés les pidió a las personas que tenían diferentes habilidades que lo ayudaran con el tabernáculo. Cada uno de los miembros del pueblo de Dios ha sido dotado con habilidades especiales y son responsables de desarrollarlas y ejercerlas para la gloria de Dios, incluso las que no se consideran religiosas. Podemos mejorar nuestras habilidades por medio del estudio, observando a otros y, por supuesto, a través de la práctica. Así que pongan en práctica sus habilidades o talentos en su iglesia o en su comunidad. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto. ¿De dónde sacaron todo el oro y las joyas? Cuando los hebreos salieron de Egipto, se llevaron todo lo que le pidieron a los egipcios. Los egipcios estaban tan contentos de que se fueran que les dieron todos esos objetos valiosos: oro, plata, joyas, lino, pieles y más. Éxodo capítulo 36 del 1 al 7. Betsael, Aholiab y todo personal hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Betsael y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron a Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de la construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se puso una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las construcciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Meditemos. En los días de Moisés, hacer telas, hilar y tejer tomaba mucho tiempo. Ser dueño de 2 o 3 mudas de ropa era un signo de riqueza. El esfuerzo que se tenía para hacer suficiente tela para una estructura como la del tabernáculo era asombroso. Sin el tremendo esfuerzo de la comunidad, nunca se hubiera podido construir el tabernáculo.
En la actualidad, iglesias y vecindarios a menudo requieren este mismo esfuerzo comunitario. Sin él, muchos servicios esenciales simplemente no se llevarían a cabo. Ayudemos a nuestra comunidad a crecer para ser mejor y mucho más a las iglesias en lo que necesiten. Como vemos en este ejemplo, pararon de pedir las cosas porque era abundante lo que ya habían traído. Dios había multiplicado. Éxodo capítulo 40 del 1 al 38. Moisés levanta el tabernáculo. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colocarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus bases, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella.
cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. La nube sobre el tabernáculo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Meditemos. Moisés aseguraba de seguir las instrucciones de Dios al mínimo detalle. Fíjense que no hizo algo parecido a lo que dijo Dios, sino que hizo exactamente lo que le dijo Dios. Deberíamos seguir el ejemplo de Moisés y ser minuciosos en nuestra obediencia. Si Dios le ha dicho que haga algo, asegúrese de hacerlo, hágalo bien y hágalo por completo. Dios le dio instrucciones a Moisés acerca de cómo construir el tabernáculo y Moisés delegó a otros el trabajo de construirlo. Dios permite que su pueblo participe en el cumplimiento de su voluntad. Dios no nos llama para que seamos espectadores de su trabajo, sino trabajadores con Él, siempre poniendo nuestro mejor esfuerzo. El mantenimiento del tabernáculo requería una larga lista de tareas y cada una era importante para el ministerio de la casa de Dios. Hoy en día este principio es igual importante. Hay muchas tareas que parecen ser insignificantes, pero que necesitan hacerse para mantener el edificio de su iglesia en un buen estado. No parece muy espiritual barrer el piso, pintar paredes o cortar el césped. Sin embargo, esas actividades son importantes para el buen ministerio de la iglesia y desempeñan un papel importante en la adoración a Dios. El tabernáculo era la casa de Dios en la tierra. Él lo llenaba con su presencia y su gloria. Casi 500 años después Salomón construyó el templo, el cual sustituyó el tabernáculo como lugar central de adoración. Igualmente, Dios lo llenó con su gloria. Lo dice Segunda de Crónicas 5 del 13 al 14. Más adelante, cuando Israel le dio la espalda a Dios, su gloria y su presencia abandonaron el templo, que luego fue destruido por ejércitos invasores en Segunda de Reyes 25. El templo fue reconstruido en el año 1516 a.C. y casi 5 siglos más tarde la gloria de Dios regresó con un esplendor aún mayor cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en él y ahí enseñó. Sin embargo, la gloria de Dios nuevamente abandonaría el templo al ser Jesús crucificado. Ahora Dios no requiere un edificio donde morar porque su templo es la iglesia, el cuerpo de los creyentes. Los israelitas habían sido esclavos de los egipcios, ahora están siguiendo una columna de nube y una columna de fuego, cargando el tabernáculo que había construido para Dios. Éxodo comienza en la penumbra, pero también en la gloria, ejemplificando así nuestro progreso a lo largo de la vida cristiana. Comenzamos como esclavos del pecado, luego somos redimidos por Dios y por último terminamos nuestro peregrinaje viviendo con Él en la eternidad. Las lecciones de los israelitas las lecciones que los israelitas aprendieron a lo largo del camino también son lecciones que nosotros debemos aprender.
Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco, 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido. Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.